Hola amigos y amigas, a través de este video divulgativo te invitamos a ver los aspectos más importantes de las primeras aportaciones del lenguaje, entre ellos sus modelos y su influencia como problemática pedagógica, en el que emplearemos una propuesta de mejora desde nuestro enfoque como estudiantes de pedagogía en educación diferencial. A partir del texto dictado por la docente, podemos definir la afasia como la pérdida o alteración adquirida del lenguaje debido a una lesión cerebral. Esta se caracteriza por errores en la producción verbal, alteración de la comprensión, entre otras. Las alteraciones más comunes son los trastornos de fluencia, comprensión auditiva, de repetición, producción de paráfrasis y distintos diagnósticos respaldados por varios autores. Como dato, Paul Broca es el descubridor de la región del habla en el cerebro. Fue el primer autor en indagar y dar la primera aportación de las bases neuronales del lenguaje. Dado esto, años después los autores Wernicke y Lichtenstein continúan aportando y enriqueciendo las teorías para las ciencias humanas. En consecuencia, se desarrollan modelos neuropsicológicos del lenguaje. ¿Y cuál es nuestro mensaje a divulgar? El mensaje de este video divulgativo tiene como principal perspectiva relacionar nuestra problemática pedagógica que se enfoca en el lenguaje, afasias y trastornos relacionados que han sido mencionados anteriormente. Estas alteraciones ocurren en el cerebro, como por ejemplo la afasia, que se caracteriza por las personas que hablan de manera lenta, poco fluida, presentan dificultades académicas y sociales en la comprensión y comunicación. El fin de este video es entregar los mayores conocimientos al respecto y entregar herramientas necesarias para que ustedes puedan comprender sobre estas áreas lesionadas, cómo ocurren, cómo funcionan y cómo poder ayudarlas para su mejor desarrollo. Pero, ¿cómo comienza todo? Bueno, todo inicia a mediados del siglo XIX, en donde empieza un gran interés por las bases neuronales del lenguaje, por casos de sujetos afásicos debido a lesiones cerebrales. Paul Broca, en 1861, investigó y examinó a un paciente que presentaba problemas en el habla. Con el tiempo, se reveló que el paciente presentaba un extenso daño cerebral por una infección crónica, lo cual le afectaba el cráneo, meninges, junto a una gran parte del hemisferio izquierdo. 2 años después, Paul Broca informa de varias alteraciones en el habla, produciendo lesiones en el hemisferio izquierdo, excepto en la tercera circunvalación frontal izquierda. Este sería el control de unión de los fenómenos intelectuales con la articulación, denominada fase de alteración. Luego, en 1874, Wernicke publicó la primera teoría neurolingüística. Asimismo, de acuerdo a distintos casos clínicos, propone un centro para las imágenes auditivas de las palabras, ubicado en la primera circunvalación temporal, y su lesión produce alteración en la comprensión conocida como afasia. En 1885, Lichtenstein desarrolla el modelo conexionista que fue propuesto por Wernicke y propone una serie de centros y conexiones que en conjunto constituyen el sustrato cerebral del lenguaje. ¿Cuáles son los modelos neuropsicológicos del lenguaje? De acuerdo a las afasias que propone Getchwin, una lesión en Wernicke puede producir alteraciones en la comprensión del lenguaje escrito y hablado. Por otro lado, una lesión en Broca puede producir alteraciones en la producción de las palabras, particularmente la articulación. También menciona la afasia de conducción, que se refiere a una desconexión que hay entre el área de Broca y Wernicke. Asimismo, una intoxicación por monóxido de carbono tiene como consecuencia una afasia transcortical, que produce en el paciente dificultad para hablar de forma espontánea y nula comprensión del lenguaje. El autor Mesulam, en 1990, propone un modelo neural del lenguaje oral, ya que para el autor el lenguaje dependería de una red neural compuesta por redes locales separadas o interconectadas. Respecto a las áreas de Broca y Wernicke, para el autor no existe una secuencialidad entre dichas áreas. Junto con las observaciones fisiológicas, mantiene que ambas áreas se activan de manera simultánea durante ciertas tareas del lenguaje. Por consiguiente, se incluyen nuevas áreas en la red neuronal del lenguaje e incluyen en su modelo conceptos característicos de los modelos tradicionales. Según este modelo, el sustrato neural para un buen procesamiento del lenguaje dependería de diferentes sistemas que interactúan entre sí. Estos sistemas son los siguientes. Partiendo por el sistema presilvano anterior, las lesiones en este sistema producen una drástica alteración en la fluencia. Los pacientes tienen mayor dificultad para entender el significado que transmiten las estructuras sintácticas. En segundo lugar, tenemos el sistema perisilviano posterior. Este nos dice que incluye el área de Wernicke, pero esta área en sí no es considerada como el centro en el que se realiza la comprensión auditiva. Por tercer lugar, nos encontramos con el fascículo arqueado. La lesión en este sistema se relacionó inicialmente con la fase de conducción, pero según Damasio y Damasio no hay evidencia de aquello. Por otro lado está el córtex temporal anterior izquierdo, pues no se le ha relacionado directamente con el lenguaje, pero se ha observado que las lesiones en algunas áreas de Brodmann alteran gravemente la capacidad de recuperar las palabras. En quinto lugar está el córtex frontal medial. Cumple un rol importante en la iniciación y mantenimiento del habla, pero su lesión no causa afasia directamente, sino que causa grados de aquinesia y mutismo.
Por último, los núcleos subcorticales tienen una región que es considerada por Damasio y Damasio esencial para el procesamiento del lenguaje. Ahora presentaremos nuestra problemática pedagógica. En el campo de la educación diferencial, la diversidad de niños y niñas que coexisten en el aula es enriquecedora y gratificante desde toda mirada de la docencia. A raíz de ello, es que surgen distintas problemáticas pedagógicas ligadas tanto al ámbito social como cultural. Es por ello que entender la práctica pedagógica es una manera de transformar realidades, un elemento fundamental dentro de nuestro rol como futuras educadoras diferenciales. Por consiguiente, dentro de la educación podemos observar un alto porcentaje de estudiantes con alteraciones del lenguaje, por lo que se requiere un trabajo interdisciplinario con múltiples profesionales, entre ellos educadora diferencial. Si enfocamos a este tema como problemática pedagógica, es muy común que a través del programa de integración se le brinden los apoyos necesarios al o la estudiante que lo requiera. Por otro lado, no podemos dejar de lado que existen instituciones educativas que no consideran los trastornos de estos estudiantes en específico. En este sentido, los apoyos se tornan nulos. Nuestra propuesta de mejora desde la visión como estudiantes es esencial que nosotras, a través de nuestro rol que desempeñemos en la educación, tengamos conocimiento y dominio de esta área de las neurociencias. Por ende, nuestra propuesta se centra en mejorar la forma en que se orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, utilizar estrategias que respondan a la necesidad de cada estudiante, transmitiendo no solo conocimiento, sino tener un rol activo dentro del aula, ser un mediador y teniendo un impacto positivo en cada uno de nuestros estudiantes, respondiendo siempre a la diversidad. Para concluir, desde una perspectiva pedagógica, podemos decir que es esencial tener conocimiento sobre la fascia y las diferentes aportaciones de cada autor mencionada con anterioridad. Además, ya visto las características propias de las personas con afasia, podremos tener noción para distinguir si un estudiante presenta este trastorno u otro. Por otro lado, desde nuestro trabajo como docentes en educación diferencial, tendremos la oportunidad de buscar la estrategia y metodología adecuada para estimularlos en base a las necesidades por atender. En definitiva, para lograr aprendizajes significativos, es importante que haya un clima óptimo en el aula que facilite el acceso, participación y permanencia, logrando así espacios de confianza, comprensión y sobre todo amor. Suscríbete, comenta y dale like si te gustó este video. ¡Nos vemos!